Alcatraz, La Roca, una isla solitaria en la bahía de San Francisco, un lugar de niebla, corrientes traicioneras y una prisión impenetrable. Desde 1934 hasta 1963, Alcatraz fue la prisión de máxima seguridad de Estados Unidos. Allá mandaban a los criminales más peligrosos, a Al Capone, George Machine Gun Kelly y muchos más. Se decía que escaparse de Alcatraz era imposible. Las aguas heladas y las fuertes corrientes hacían casi imposible nadar hasta la orilla. Las torres de vigilancia con guardias armados vigilaban cada movimiento. Las celdas eran pequeñas, frías y húmedas. Los presos vivían con reglas muy estrictas y con poquitas libertades. Alcatraz era un lugar de desesperación, un recordatorio constante de que la libertad estaba muy lejos. Pero para algunos hombres, la esperanza, aunque chiquita, nunca se apagó. Frank Morris era un hombre inteligente y astuto, con un don para lo imposible. Lo condenaron por robar bancos y lo mandaron a Alcatraz en 1960. Allá, empezó a planear su escape, estudiando los planos de la prisión, buscando puntos débiles, cualquier oportunidad. Morris buscó a los hermanos John y Clarence Anglin, también condenados por robar bancos. Los hermanos eran expertos en mecánica y nadaban muy bien, habilidades muy importantes para el plan de escape. Allen West, otro preso, se unió al grupo, aportando lo que sabía de la prisión. Juntos, los 4 hombres trabajaron durante meses, usando herramientas que ellos mismos hicieron: cucharas, cuchillos para untar mantequilla, incluso una aspiradora modificada. Su objetivo: escaparse por los conductos de ventilación que creían que era el punto débil de la prisión. La noche del 11 de junio de 1962, con la luz fría de la luna iluminando la infame prisión de Alcatraz, 4 hombres se preparaban para ejecutar un plan que habían estado elaborando durante meses. La tensión en el aire era palpable, y cada sonido parecía amplificado en la quietud de la noche. Los prisioneros, Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin, junto con Allen West, sabían que esta era su única oportunidad de escapar de la isla rocosa que había sido su hogar forzado. Habían hecho cabezas falsas con pelo de verdad para engañar a los guardias en las rondas de la noche. Estas cabezas, meticulosamente elaboradas con jabón, papel higiénico y cabello real, eran una obra maestra de ingenio y desesperación. Cada detalle había sido cuidadosamente pensado para que los guardias creyeran que los prisioneros estaban durmiendo plácidamente en sus camas. Con nervios de acero, se metieron por los huecos que habían hecho en sus celdas y entraron al laberinto de conductos de ventilación. Estos agujeros, que habían sido excavados pacientemente con cucharas robadas y herramientas improvisadas, eran lo suficientemente grandes como para que un hombre pudiera pasar a través de ellos. La oscuridad de los conductos era total, y el aire estaba cargado de humedad y polvo. Subieron por los conductos, abriéndose camino en la oscuridad. Cada movimiento debía ser silencioso y preciso para no alertar a los guardias. La claustrofobia era una amenaza constante, pero la determinación de alcanzar la libertad era más fuerte. Los hombres se arrastraban lentamente, sintiendo cada centímetro del estrecho espacio a su alrededor. El agua goteaba, el aire era pesado, y el espacio, muy apretado. El sonido del agua resonaba en los conductos, creando un eco inquietante que solo aumentaba la tensión. Cada gota que caía parecía marcar el paso del tiempo, recordándoles que cada segundo contaba. Pero la idea de ser libres los empujaba hacia adelante. La imagen de la libertad, de poder sentir el viento en sus rostros y ver el cielo sin rejas, les daba la fuerza necesaria para seguir avanzando. Cada metro recorrido era una pequeña victoria en su lucha por la libertad. Llegaron al techo de la prisión y, con las estrellas como testigos, bajaron por la pared de afuera usando una balsa que hicieron con impermeables robados. La balsa, hecha de materiales que habían conseguido de manera clandestina, era su única esperanza para cruzar las traicioneras aguas de la bahía de San Francisco. La vista desde el techo era impresionante, pero no había tiempo para admirar el paisaje. Se metieron en las aguas heladas de la bahía, sintiendo el frío cortar sus cuerpos como cuchillos. La corriente era fuerte y las olas amenazaban con hundir su frágil embarcación.
Pero la determinación de estos hombres era inquebrantable, con la esperanza como su único salvavidas. Cada brazada era un esfuerzo titánico, pero la visión de la libertad les daba la fuerza para seguir adelante. La esperanza de una nueva vida, lejos de las paredes de Alcatraz, era lo único que los mantenía a flote. Allen West, lleno de miedo, no pudo salir del conducto y se quedó atrás. Su fracaso en escapar fue un golpe devastador, pero también un recordatorio de lo cerca que habían estado del éxito. West se quedó en su celda, esperando el inevitable descubrimiento de su intento de fuga. Lo que pasó con los otros 3 hombres, Frank Morris y los hermanos Anglin, sigue siendo un misterio hasta hoy. Algunos creen que lograron llegar a la costa y empezar una nueva vida, mientras que otros piensan que perecieron en las frías aguas de la bahía. La verdad, envuelta en el misterio y la leyenda, sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia de Alcatraz. Cuando amaneció, la prisión se volvió un desorden. Las celdas vacías, las cabezas falsas en las almohadas, la balsa que no estaba, todo mostraba un escape muy atrevido. Empezó una búsqueda enorme. Barcos recorrían la bahía, helicópteros volaban sobre la isla y muchos agentes del FBI buscaban por toda la costa. La noticia del escape se regó rapidísimo. El mundo entero estaba pendiente, impresionado por la audacia del escape y la posibilidad de que los hombres hubieran vencido a la prisión más segura del mundo. Pero con el paso de las horas y los días, la esperanza de encontrarlos vivos se fue apagando. Las autoridades encontraron algunas cosas. Pedazos de la balsa, un chaleco salvavidas, cartas envueltas en plástico. Pero de los 3 hombres, nada. La pregunta que todos se hacían era, ¿vivos o muertos? La investigación del FBI, la más grande de la agencia en ese momento, no pudo decir qué pasó con los fugitivos. A pesar de los esfuerzos masivos y los recursos desplegados, la agencia se encontró con un misterio que parecía imposible de resolver. Los agentes revisaron cada pista, cada testimonio, pero siempre se encontraban con callejones sin salida. Lo que dijeron oficialmente, se ahogaron en las aguas heladas de la bahía. Las condiciones eran extremadamente peligrosas, con olas que podían volcar cualquier embarcación pequeña y temperaturas que causaban hipotermia en cuestión de minutos. Las corrientes eran fuertes, el agua helada, y no encontraron cuerpos. La bahía de San Francisco es conocida por sus traicioneras corrientes y su agua gélida, lo que hacía casi imposible que alguien pudiera sobrevivir sin el equipo adecuado. Pero como no había nada seguro, empezaron a surgir muchas teorías e ideas. La falta de pruebas concretas dejó espacio para la especulación, y pronto, las historias sobre lo que realmente sucedió comenzaron a multiplicarse. Algunos creen que los hombres llegaron a la orilla y desaparecieron, empezando nuevas vidas con nombres falsos. Se dice que lograron eludir a las autoridades y se mezclaron con la población local, viviendo en el anonimato. Se oía que los habían visto en Sudamérica, donde supuestamente los hermanos Anglin tenían familia. Los rumores indicaban que habían encontrado refugio en pequeños pueblos, lejos del alcance de la ley estadounidense. Se miraron fotos, se siguieron pistas, pero nada concreto. Los investigadores viajaron a varios países, entrevistaron a testigos y revisaron documentos, pero siempre se encontraban con más preguntas que respuestas. Las familias de los que escaparon recibieron postales y llamadas de gente desconocida por años después del escape. Estas comunicaciones misteriosas mantenían viva la esperanza de que los fugitivos aún estuvieran vivos, pruebas de que estaban vivos o bromas pesadas. Nadie sabía. Cada nueva pista era analizada meticulosamente, pero la falta de evidencia tangible hacía difícil distinguir la verdad de la ficción. El caso, que oficialmente se cerró en 1979, sigue abierto en la mente de muchos. Aunque las autoridades dieron por concluida la investigación, el enigma de los fugitivos de Alcatraz continúa fascinando a investigadores y aficionados por igual, manteniendo viva la leyenda de una de las fugas más audaces de la historia. En 2013, una carta que supuestamente escribió John Anglin llegó al FBI. La carta, que parecía haber sido escrita a mano, contenía detalles que solo alguien que hubiera estado en Alcatraz podría conocer. Esto generó una gran controversia y revivió el interés en uno de los escapes más famosos de la historia. En la carta, decía que él y sus compañeros habían sobrevivido, pero con problemas de salud. John Anglin afirmaba que tanto él como su hermano Clarence y Frank Morris
habían logrado escapar de la prisión y habían vivido en secreto durante décadas. Sin embargo, mencionaba que ahora estaba enfermo y necesitaba atención médica. No se pudo comprobar si la carta era real, pero volvió a empezar la discusión y el interés por el caso. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y pronto, programas de televisión y documentales comenzaron a investigar nuevamente el escape de Alcatraz. La carta se convirtió en un tema de debate en todo el país. Programas de televisión, documentales y expertos han estudiado el caso usando tecnología moderna para analizar las pruebas y recrear el escape. Utilizando simulaciones por computadora y análisis forenses, intentaron determinar si era posible que los 3 hombres hubieran sobrevivido a las frías aguas de la bahía de San Francisco. Algunos estudios dicen que era posible sobrevivir, aunque difícil. Las dudas siguen ahí. Los investigadores han encontrado pruebas contradictorias, y aunque algunos creen firmemente que los hombres lograron escapar, otros piensan que perecieron en el intento. La falta de pruebas concluyentes mantiene el misterio vivo. Frank Morris y los hermanos Anglin lograron vencer a la prisión más segura de Estados Unidos y desaparecer sin dejar rastro. La historia de su escape ha capturado la imaginación de muchos, y la posibilidad de que hayan sobrevivido añade un elemento de intriga y esperanza. O se los tragó el agua helada de la bahía, víctimas de su propio sueño de libertad. Las aguas de la bahía de San Francisco son notoriamente frías y traicioneras, y muchos creen que los 3 hombres no habrían podido sobrevivir a la travesía. El misterio del escape de Alcatraz sigue vivo, un recordatorio de que la verdad puede ser tan difícil de encontrar como la esperanza. A medida que pasan los años, nuevas teorías y pruebas continúan emergiendo, pero la pregunta persiste: ¿lograron realmente escapar? La historia de Alcatraz es un testimonio de la resistencia humana y el deseo inquebrantable de libertad, y seguirá fascinando a generaciones futuras.